Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Realmente es muy valioso para nosotros sabiendo que siguen en pie de lucha por sus pacientes. Están las familias, los niños, el almuerzo, los quehaceres, hasta la mascota. Lo hemos vivido todos, así que les doy una cordial bienvenida a este webinar con el doctor Francisco Vargas, quien nos va a hablar un poco de la osteoporosis y cómo se convierte el COVID en una nueva barrera para estos pacientes. Recordemos un poco que la osteoporosis es una enfermedad que no solamente tiene un impacto importante para los pacientes, sino para sus familias y para el sistema en general. Entonces, no me queda más sino agradecerle al doctor Vargas y darle la bienvenida. El stage es suyo para su disertación, doctor. Bienvenido y muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la invitación y muchas gracias a todas las personas que han sacado de su tiempo para estar acá. En verdad, para mí siempre es un placer poder compartir un tema que me ha aprendido a apasionar, me ha aprendido a amar. Y el tema de hoy es un tema que tiene que ver con la realidad, una realidad que no esperábamos y que definitivamente nos cambió lo que pensábamos de la vida. No es un secreto para nadie que la osteoporosis es una condición crónica, es una batalla que día a día jugamos contra nuestros pacientes, contra el riesgo de fractura. Y durante el tiempo que dura esta charla, debemos recordar que cada 3 segundos un paciente se fractura la cadera. En estas gráficas son gráficas reales, no son gráficas con dibujadas ni coporo. Son gráficas que se evalúa la pérdida de la densidad mineral ósea desde que llegamos al pico de masa ósea, cercano a los 30 años, hasta los 90 años. Cuando trabajamos como internistas, independiente de la especialidad o subespecialidad que se manejen, definitivamente cardiología ha sido uno de los temas líderes. Es indudable que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte en el mundo. Sin embargo, se ha venido poniendo de moda este tema, que es el síndrome de dismovilidad. El síndrome de dismovilidad es el que encontramos en población mayor con osteoporosis, sarcopenia, diabetes, obesidad, que sufren un fenómeno llamado ataque óseo. El ataque óseo es la fractura, que sería el equivalente a un infarto agudo de miocardio. Uno podría decir, ¿cómo va a comparar una enfermedad cardiovascular con una fractura de cadera? Debemos recordar que las dos condiciones finalmente afectan la calidad de vida, afectan los costos en salud y producen muerte, con una tasa de mortalidad que puede ser del 25 al 40% en casos de fractura de cadera. Y recordando que en el caso de los hombres, nuestro riesgo de muerte es mayor si tenemos una fractura de cadera. Como el título hacía referencia a las batallas, quiero recordar estas frases del conde Wellington y del doctor Paul Miller, que hace referencia a que la osteoporosis se ha convertido en una condición que tenemos demasiados frentes. Pasamos hace unos años de dar alendronato a tener ahora más opciones terapéuticas, pero también más retos como el que estamos viviendo. ¿Qué tan costosa es la osteoporosis? Es indudable que la osteoporosis es una condición de alto riesgo de muerte. Hablamos de un 25-40% a un año y un 46% en el caso de los hombres a 3 años, sin contar deterioros en la calidad de vida. En esta publicación de Singer de la Mayo Clinic, sacado de datos del gobierno americano, miren que en la gráfica en la línea vertical están los costos generados por la enfermedad y en la línea central las diferentes fracturas. Miren que desde hace ya
un tiempo largo, las fracturas de cadera vienen siendo condiciones con un costo que supera la enfermedad cardiovascular, el cáncer. O sea que luego en la salud ósea posiblemente la osteoporosis es una de las condiciones que más dinero saca de nuestro sistema. Entonces, la primera verdadera amenaza que tenemos es que los colombianos no son muy buenos para seguir las guías. De hecho, cuando a un colombiano le mencionan las guías, él se pone bravo. Cuando no habíamos sacado las guías colombianas de osteoporosis y ya teníamos gente que no estaba de acuerdo con eso, que en verdad no comprende. Entonces, cuando no tenemos guías, se nos pierde el norte. Esa es la primera batalla. La batalla número 1 es que debemos leer las guías, independiente de la historia que cada uno quiera leer. Hay que leer las guías para orientarnos. ¿Por qué leer las guías? Porque hace más de 50 años se han venido creando moléculas para intervenir una condición, la osteoporosis, y generar una mejor calidad ósea. No sobra recordar que los medicamentos para osteoporosis fueron desarrollados desde 1960 en la Universidad de Davos en Suiza, cuando estudiaban medicamentos para eliminar condiciones médicas asociadas a sobrecrecimiento del hueso. En el 68 aparece la publicación en Science, donde el uso de dihidronato se evidenció que disminuye el riesgo de fracturas, y posteriormente miremos cómo han venido apareciendo nuevas moléculas. Esto nos trajo a unos desenlaces muy satisfactorios, no solamente para nosotros, sino también para nuestros pacientes, que finalmente es el objetivo de todo. Y vimos cómo los pacientes comenzaron a ganar hueso. Tenemos los estudios de Tremolier y de Caul, los estudios de White, hechos con terapia hormonal, donde los pacientes ganan hasta un 6% de densidad mineralosa comparadas con el placebo. Teníamos el estudio de Flex, el estudio Flex con alendronato con una ganancia del 14% de densidad mineral ósea, y posteriormente vinieron otros estudios como el Bear y el Horizon con risperidona y zoledrónico respectivamente, donde la ganancia de hueso había sido significativo y por lo tanto una ganancia de hueso acompañada de una disminución del riesgo de fractura y por ende una disminución en el riesgo de muerte de nuestros pacientes. ¿Qué sucedió? Que teníamos los elementos y teníamos las guías, pero comenzamos con la extraña tendencia de individualizar. Las guías protegen aproximadamente al 90% de nuestros pacientes. Eso quiere decir que la mayoría de nuestros pacientes están dentro de lo que nosotros deberíamos seguir. Y no podemos caer en el error de individualizar, es igual hago lo que se me antoje. Yo siempre he considerado, y más siendo internista, no nos gusta jugar mucho con lo impredecible. ¿Qué es lo que sucede cuando salimos de guías? Cuando uno tiene un paciente, un ejemplo, y no estamos comparando los pacientes, cuando uno tiene un paciente que le aplica unos estudios con unos criterios, tiene unos resultados predecibles, independiente de quién sea el paciente y quién sea la intervención. Si usted selecciona el paciente y aplica las guías. Pero ¿qué sucede cuando usted se sale demasiado de las guías? Y digo demasiado es que hay intervenciones que no aparecen ni en Google y conviene intervenciones en pacientes que no lo necesitaban. Posiblemente el resultado no va a ser el esperado, y usted ¿qué va a hacer después? Después de que usted tenga al paciente fuera de guías, fuera de intervención, el error fue el del inicio, y en ocasiones es difícil proteger ese error. Entonces, en ese orden de ideas, hay que revisar las guías. Y luego de revisar las guías, saber cuál es nuestra meta. La principal meta en osteoporosis no es necesariamente la ganancia en la densidad mineral ósea.
La meta en osteoporosis es que logremos disminuir el riesgo de fracturas en un 50% en 3 a 5 años. Esto es lo que se ha conocido como las metas TTT o T2T. Así como en artritis, así como en diabetes, así como en hipertensión hay metas, en osteoporosis hay también metas. ¿Cuál es la meta? Decirle al paciente que tenemos al frente que le vamos a disminuir el riesgo de fractura tan siquiera en un 50% en los próximos 3 a 5 años. Esto es una gráfica tomada no es una modificación de las guías colombianas de osteoporosis, donde miramos una forma fácil de ganar la primera batalla, y es, por favor, seleccionen el paciente. Decir que todo el paciente es para alendronato, todo es para risedronato, todo es para ivandronato, es como decir que todos los hipertensos son para captopril o enalapril. Recuerden que en los 10 primeros años luego de la menopausia, si el paciente no tiene contraindicaciones, la terapia de reemplazo hormonal es excelente opción. Entre los 60 y 75 años, la intervención ideal sería un bifosfonato, que por guías colombianas debería ser alendronato o risedronato, y en pacientes mayores de 75 años, si existe la posibilidad, se debería dar zoledrónico o denosumab. ¿Por qué zoledrónico o denosumab en esta población? Porque en población mayor de 75 años, estos dos medicamentos son los que más evidencia tienen. Ahora, dentro de las mismas guías, ¿qué encontramos? Recomendaciones para uso de denosumab. El denosumab es una molécula de la cual hablaremos posteriormente, pero que dado su mecanismo de acción y su eliminación, tenemos la posibilidad de darle en pacientes con deterioro en la función renal. Debe quedar muy claro. Deterioro en la función renal no es igual a que el medicamento se puede utilizar en pacientes con enfermedad renal avanzada. En pacientes con tasas de filtración glomerular cercano a los 30 mililitros minuto, es un medicamento de primera línea superando al zoledrónico por su riesgo renal. No se debe utilizar denosumab en pacientes con depuraciones por debajo de 20 y se debe recordar que esta evidencia sale del estudio Freedom, donde 0% de los pacientes, tenían tasas de filtraciones por debajo de 20. En los pacientes con arritmia cardíaca en ocasiones nos encontramos con el temor de utilizar bifosfonatos, dado los reportes de arritmias cardíacas. Sin embargo, y debe quedar claro, cuando uno busca zoledrónico de arritmias o zoledrónico de marcapaso, no ve que el medicamento en sí sea una contraindicación para el mismo, pero aparece entre las indicaciones entonces del denosumab. En pacientes con enfermedad ocular y escleritis y uveitis, muy interesante estos pacientes. Pacientes que han sido sometidos a cirugía de uno de los eventos adversos frecuentemente reportados, frecuentemente más de 1%, con el uso de bifosfonatos es la inflamación de la cámara anterior del ojo, la cual se ve clínicamente expresada como escleritis o uveitis. Esos pacientes que son llevados a cirugías oculares, la recomendación de expertos es que el medicamento se debería aplazar un poco, el medicamento antiosteoporótico, o no dar bifosfonatos, porque esos pacientes tienen definitivamente más riesgo de hacer escleritis. Y otra opción que venía siendo aprobada, eran aquellos pacientes que definitivamente no eran candidatos a vacaciones óseas. ¿Qué nos dicen las guías colombianas de uso de osteoformadores, teriparatide? En todo paciente que tenga una fractura vertebral severa, por clasificación de Llenan 2 o Llenan 3, un paréntesis, Llenan 2, le recuerdo que es una fractura vertebral que disminuye el tamaño de la vértebra entre un 25 y un 40%, y Llenan 3 son aquellos pacientes que pierden más del 40% de la altura vertebral. También tiene el teriparatide en aquellos pacientes con densidad mineral ósea por debajo de menos 3.5
que son pacientes que tienen, entre comillas, un severo deterioro en la microarquitectura ósea. Llegaron las herramientas, llegan las guías, ¿y qué sucedió? La tasa de formulación de bifosfonatos y medicamentos antifracturas comenzó a disminuir de un 40% que se había ganado cerca del 2002 hasta un poco más del 22% para el 2011. Estudios tomados de Medicare dicen que de cada 100 mujeres que requieren tratamiento para osteoporosis, 22 tienen tratamiento. Que sea el mejor no interesa, pero tienen tratamiento. Y de cada 100 hombres que tienen osteoporosis, solamente 3 hombres tienen intervención. Y eso sin hablar que, sin tener presente el papel de la densitometría ósea, que ni siquiera se pide la densitometría. El densitómetro está en el top 5 de los exámenes más mal utilizados. El 50% de los pacientes que necesitaban densitometría no se les hizo, y al 50% de los que se les hizo no la necesitaban. O sea, estamos eligiendo perfectamente el paciente que no es para densitometría para hacérsela. Entonces, ¿cuál fue la explicación de esta pérdida de la densidad mineral ósea? En la formulación del medicamento. Hubo varios efectos, pero miremos cuál fue posiblemente el efecto que más impactó: el temor a los eventos adversos. La evidencia respaldaba absolutamente el uso de bifosfonatos en pacientes con fractura. Teníamos una disminución en el riesgo de fractura vertebral según los estudios, según el medicamento, hasta de un 70% en el riesgo de fractura vertebral a 3 años. Con una disminución en el riesgo de fractura de cadera de un 28, 50% y una disminución en el riesgo de fracturas vertebrales cercano al 30%. En otras palabras, en las fracturas vertebrales disminuye el riesgo al menos un 50% y en las de cadera al menos un 30%. Pero comienzan a aparecer los eventos adversos. Para el 2006, Merck tiene por primera vez el inicio de su recomendación de alendronato y la aparición de esta necrosis de mandíbula, y para 2 o 3 años más tarde aparece Novartis con el zoledrónico y el riesgo igualmente de lesión de mandíbula. Eso hace que los bifosfonatos orales disminuyan su formulación un 53% y los bifosfonatos menos un 22%. Este término periodismo irresponsable es un término que no es mío, es un tema tocado el profesor Paul Miller. Dice que el periodismo irresponsable fue en parte el responsable de que se dejara de formular medicamentos, porque generó un pánico un pánico en la población general, un pánico en los odontólogos y un pánico en todo aquel que tenía algo que ver con osteoporosis. También apareció el riesgo de cáncer con teriparatide, pero pareciera ser que nadie comentó que el riesgo de cáncer era en ratoncitos, y que estos ratoncitos fueron sometidos a dosis más altas, pero no se demostró su aparición de cáncer en humanos. Y luego vino más recientemente la aparición de las llamadas fracturas por retiro de denosumab. Hablemos qué tan frecuentes son los eventos adversos de bifosfonatos. Esta es una gráfica que evalúa cuál es la incidencia de eventos adversos por cada 100.000 personas año en Canadá. Compararon el riesgo de eventos adversos por bifosfonato con situaciones de la vida cotidiana en Canadá. Y refiero a Canadá porque ciertos eventos de la vida cotidiana son más cotidianos en Colombia. El riesgo de fracturas mayor en pacientes de alto riesgo de fracturas, que enseguida miramos quiénes son de alto riesgo, es algo de 3.100 por cada 100.000 pacientes año. Y si uno es un paciente joven sin fracturas vertebrales y si tiene una osteoporosis, por así decirla simple, el riesgo es de 650 por cada 100.000 pacientes años. Ahora miremos cuáles son los otros riesgos de la vida real. El riesgo de morir asesinado en Canadá es 1.62 por cada 100.000 pacientes año.
el riesgo de muerte en accidente de tránsito es algo así como 8.4 hasta 10 por cada 100.000 pacientes año. Y el riesgo, mire, interesante, de osteonecrosis de mandíbula es 1 por cada 100.000 pacientes año. O sea, dejamos de formular medicamentos para osteoporosis pensando en los eventos adversos. Simplemente uno mira los números y uno se da cuenta que, o lo lleva uno a pensar si sí se necesita tener tanto temor a estos medicamentos. Posiblemente uno de los eventos adversos que más frecuentemente nos mencionan y nos remiten los odontólogos es la osteonecrosis de mandíbula. ¿Cómo se debe estudiar? Se debe solicitar una radiografía simple panorámica de mandíbula y buscar estas lesiones. Básicamente son lesiones de esclerosis, malformación ósea. En el lado izquierdo podemos ver un maxilar que se fractura y en el lado derecho la esclerosis subcondral y espacios de aire en la placa, muy sugestivos de osteonecrosis de mandíbula. ¿Qué tan frecuente es la osteonecrosis de mandíbula? ¿Vale la pena preocuparnos tantos por esta condición? Según los análisis de Medicare, un odontólogo tiene que trabajar 62 años para ver un caso de osteonecrosis de mandíbula. Con el grupo de la Universidad de Antioquia, el grupo de la doctora Arango y el grupo del doctor de los endocrinólogos, evaluamos cuántos casos de osteonecrosis de mandíbula habían visto en la ciudad de Medellín. Encontramos médicos y colegas que habían visto 17 casos de osteonecrosis de mandíbula. Entonces, en ocasiones no existe claridad de qué es la osteonecrosis de mandíbula. Se debe recordar que la osteonecrosis de mandíbula es la aparición de una lesión de continuidad en el maxilar que debe ser posterior a un procedimiento odontológico y que luego de 6 a 8 semanas estas lesiones no han cicatrizado. ¿Qué tan frecuentes son? En pacientes expuestos a bifosfonatos por osteoporosis, el riesgo de osteonecrosis es 2 casos por cada 10.000 sujetos, que básicamente es un riesgo que se acerca al grupo placebo, y en los estudios post-marketing, estudios hechos en Australia, estudios ingleses, hablan de que más o menos un caso por cada 12.000 pacientes años tratados. O sea, tenemos un evento adverso que cuando ocurre es absolutamente infrecuente y que es casi que menos de 1 en 10.000. Entonces raya en el evento adverso que es fruto del azar. ¿Qué tanto ocurre en pacientes expuestos a denosumab? El estudio habla de una probabilidad de 20 casos por cada 10.000 sujetos tratados, y en el estudio post-marketing realizado en la Unión Europea encontró que tenían en casi 2.500.000 pacientes tratados 14 casos de osteonecrosis de mandíbula. Lo anterior nos lleva a pensar que la osteonecrosis de mandíbula es una condición absolutamente infrecuente. Estamos hablando de menos de 1 por cada 100.000 pacientes tratados, y que la fractura de cadera puede llegar a ser de 3.500 y tan baja como 850 por cada 100.000 pacientes año en un país como Canadá. Los invito a todos a leer las guías colombianas de osteonecrosis de mandíbula, donde claramente se exponen riesgos, beneficios y qué hacer y qué no hacer. El otro evento adverso del cual quiero referirme es la fractura atípica de fémur. La fractura atípica de fémur se ha descrito en pacientes que usan bifosfonatos por un periodo superior a 5 años. Son generalmente mujeres de raza blanca que comienzan con dolor en la ingle, y posterior al dolor en la ingle aparecen lesiones sobre la cortical. En la imagen de la izquierda se ve la flecha blanca señala una ruptura de la cortical. Por definición, estas lesiones de la fractura de la cortical se extienden y finalmente aparece lo que vemos en la imagen de la derecha, que es una fractura, las fracturas asociadas a bifosfonatos. ¿Qué criterios se venían revisando? Primero, que eran las fracturas
no conminutas, unas fracturas desplazadas, unas fracturas que tenían uno de los dos bordes angulados y que tenían unas lesiones que iban de cortical a cortical. Esto eran los análisis, que se tenían presentes para el año 2012. ¿Qué sucede? Que del año 2012 para acá se comenzaron a analizar cuál fue la evidencia que estudió FDA para definir que ese paciente sí tenía una necrosis, o sea, qué tan frecuente fue, qué tan real fueron los datos que estudió FDA para poder tomar la decisión que estos pacientes tenían una relación casi que directa con la aparición de osteonecrosis. Y miremos qué nos dice la evidencia más reciente. Ningún mecanismo de acción para estas fracturas ha sido validado científicamente. Expongo el punto número 1. El mecanismo de acción que se denominó microfracturas, que hacía referencia a que los pacientes iban sumando fracturas y con el tiempo esas fracturas se unían y generaban una línea completa de fracturas, es insuficiente y no aplica para todos los casos y es una teoría fisiopatológica que fisiopatológicamente ha venido perdiendo poder. Segundo, los estudios con radiofármaco en el cual marcaron bifosfonato se dieron cuenta que el depósito del radiofármaco en el sitio donde normalmente se presentan las fracturas es muy bajo. Estamos hablando que el depósito del radiofármaco en este tercio proximal del fémur es del 1%, en este hueso, en la cortical del hueso, mientras que el recambio en columna era un 30%. Entonces, primero no había fisiopatología que lo respaldara y segundo, que estábamos hablando que el medicamento fracturaba el hueso por un sitio donde no se depositaba. Tercero, es que existen algunas condiciones médicas que producen fracturas con las mismas características, con una misma distribución, la misma cortical, la angulación, y los pacientes no están tomando bifosfonatos. El cuarto tiene que ver con el tercer punto, y es que los bifosfonatos no pueden explicar las fracturas que se ven en población sana en tercio medio del fémur. Entonces, pensar que todo paciente que toma bifosfonato, especialmente aquellos pacientes que lo están tomando por un periodo inferior a 5 años y existe una fractura, atribuirle a un bifosfonato es bastante complejo y difícil. Y el último estudio es un estudio de biomecánica. Es un estudio en el cual cargaron hueso y sometieron un hueso a estrés y ningún hueso sometido a estrés de que había sido expuesto a bifosfonato se fracturó. ¿A qué lleva esto? A recientes publicaciones de la FDA que hablan sobre el riesgo-beneficio de los medicamentos antirresortivos y los medicamentos en general para osteoporosis. Y si uno lee con detenimiento, en verdad que pareciera ser que la evidencia que antes era tan fuerte, ahora no es tan fuerte y que los datos que salieron posterior al anuncio o la alerta de la aparición de fracturas no era tan cierta. Finalmente, la otra amenaza que somos nosotros mismos son las vacaciones óseas, especialmente las vacaciones óseas como obligación. Pensar que las vacaciones óseas es una obligación terapéutica es un absoluto error. Las vacaciones óseas son una intervención que se debe decidir en pacientes de bajos riesgos y vamos a mirar esto. ¿Qué son las vacaciones óseas? Las vacaciones óseas o año sabático, como recalca el doctor McClung, es la interrupción temporal del tratamiento para osteoporosis. Es tomar un paciente para osteoporosis y retirarle el medicamento. ¿Cuál es el principio de esta decisión terapéutica? Hablar de que mantener un buen balance, riesgo-beneficio, individualizando el paciente
y esto que está en rojo es que hay que individualizar al paciente que se le va a llevar a vacaciones óseas, o si no se puede perder lo ganado. Miremos esto, en esa tabla evalúan varios estudios con diferentes medicamentos y quiero mostrarles algo que vale la pena mirar con detenimiento. En las columnas de la derecha, en la imagen que tiene forma de estrella, miremos la ganancia de hueso que habían tenido los pacientes al terminar los estudios. En el estudio Stop It con terapia de reemplazo hormonal, un estudio tradicional de Gallagher, la ganancia de hueso pudo llegar al 6%. En el estudio de alendronato, pues es indudable la ganancia que presentaban los pacientes, pero ¿qué pasó cuando el medicamento se suspendió? Que muchos de los pacientes comenzaron a perder tejido óseo del que habían ganado. Entonces, básicamente existen tres grandes estudios que evalúan la extensión: los estudios con alendronato, los estudios con ácido zoledrónico y los estudios con denosumab. El estudio con risodronato, si bien es un estudio interesante, es un estudio que comprende nada más 35 pacientes del estudio BEAR-IT. Entonces, por el día de hoy lo dejamos por fuera. Solo para recordar que fue el estudio FLEX. El estudio FLEX fue un estudio de extensión de alendronato. El estudio inicial del alendronato se denomina el FIT, un estudio con algo más de 6.000 pacientes que recibieron una de 3 intervenciones, o alendronato 5 miligramos o alendronato 10 miligramos día, en mujeres entre 50 y 80 años y que tuviesen una osteoporosis posmenopáusica. Cuando los pacientes habían logrado una intervención de al menos 3.8 años, fueron pasados al brazo de extensión, y el brazo de extensión era que todos los pacientes eran llevados o alendronato 10 miligramos día o alendronato 5 miligramos día o placebo por 5 años más. ¿Cuáles fueron los desenlaces evaluados luego en la extensión a estos 5 años? La densidad mineral ósea, la fractura, la biopsia. ¿Qué encontramos en el estudio de extensión de alendronato? En esta gráfica, en la parte de arriba hay una flecha bidireccional. Hacia la izquierda está a favor de alendronato 5 años y hacia la derecha está alendronato 5 años. Cuando uno mira la gráfica, uno podría fácilmente decir que es lo mismo dar 10 años que dar 5 años de alendronato. Y es una verdad medias, como últimamente hemos escuchado. La conclusión real es que en pacientes de alto riesgo, en pacientes de bajo riesgo, no se encontraba un riesgo de fracturas en ningún territorio, pero que aún en pacientes de bajo riesgo, el continuar el tratamiento disminuía el riesgo de fracturas vertebrales. En otras palabras, pacientes que recibían más de 5 años, independiente del riesgo, disminuían su riesgo de fractura vertebral clínica. Y en pacientes que tenían alto riesgo, que eran básicamente mujeres con T-score por debajo de menos 2.5, el retiro del medicamento incrementaba el riesgo de fractura. El segundo estudio de extensión es este estudio de el Horizon, que es el estudio que evaluó el papel del zoledrónico inicialmente a 3 años, posteriormente a 6 y finalmente 9 años. El Horizon PFT evalúa un grupo de mujeres entre 65 y 89 años, que son seguidas, que a los 3 años se hace el primer análisis y posteriormente se extiende a 6 años. En esta extensión a 6 años tenemos 2 brazos, un brazo que continuó con el zoledrónico, 6 años de zoledrónico, que es el grupo denominado Z6, y un grupo que recibió zoledrónico 3 años iniciales y fue seguido de placebo. Se evaluó eventos adversos, deterioro en la función renal, arritmias y evidencia de no unión en las fracturas. Con este estudio es que uno podría tomar la decisión que 3 años es igual que 6 años y que es igual que 9 años. Pero miremos en verdad qué dice el estudio.
El estudio encontró que pacientes que recibían medicamento a más de 3 años, técnicamente 6 años, disminuían el riesgo de fractura vertebral morfométrica. Este riesgo no aplicaba para otras fracturas, pero algo muy importante, que en los pacientes que recibían zoledrónico tenían fractura previa, tenían densidad mineral ósea en cadera abajo, tenían una alta tasa de refractura luego del retiro de medicamento. Entonces se nos va formando como un perfil de pacientes en los cuales las intervenciones, por así decirlo, a corto plazo no son muy benéficas. Ese grupo de pacientes mayores de 75 años con fractura previa y que tienen densidades minerales óseas muy bajas, por debajo de menos 2.5 en cadera o cuello femoral, se debería reevaluar si este paciente es candidato a vacaciones. ¿Por qué se debería reevaluar? Miremos por qué. Esto es un estudio de alendronato y miremos los resultados que básicamente mejoran las fracturas vertebrales y con lo zoledrónico y risodronato que disminuye el riesgo de fracturas morfométricas. El otro estudio de extensión es el estudio con denosumab. Es un estudio denominado el Freedom, que inicialmente a 3 años los pacientes fueron tomados, recibieron denosumab versus placebo, y este año 3 al año 10 recibieron ambos grupos denosumab. Este estudio a 10 años evidenció que había una ganancia constante en cada punto de corte durante el seguimiento de los pacientes. Al terminar el estudio a 10 años, los pacientes que recibieron denosumab durante los 10 años ganaron un 21% en el riesgo de un 21% en la densidad mineral ósea, y los pacientes que recibieron placebo seguido de denosumab habían ganado un 16%. Es interesante mirar que en ningún momento hubo aplanamiento de la curva y que los pacientes continuaron ganando durante todo el seguimiento del estudio. En cadera también se logró una ganancia del 9.2% en aquellos pacientes que habían tenido denosumab durante 10 años y 7% en los pacientes que iniciaron placebo y fueron seguidos de denosumab. Cabe resaltar la ganancia en radio. En radio vale la pena mencionarlo porque si bien es una ganancia del 2.7%, es una ganancia que es superior a la encontrada por otros medicamentos. Entonces, ¿cuáles eran los pacientes candidatos a vacaciones? Aquellos pacientes mayores de 70 años, los pacientes con los tiempos mínimos de intervención, y mínimos es que hay que dar alendronato mínimo 5 años y los bifosfonatos mínimo 3 años. No deben tener fracturas antes o durante el seguimiento y deben tener en cuello femoral o en cadera total rango de osteopenia. Cuando ya de por sí algunos centros estaban llevando a los pacientes a vacaciones muy ligero y llegó un virus que todos ya hemos tenido experiencia de alguna forma con él, y el virus nos encerró a los pacientes de alto riesgo y nos metió a los pacientes en vacaciones obligatorias. Una de las cosas más graves que he observado es que nos metió a los pacientes en vacaciones obligatorias independiente del tiempo que llevaran los pacientes en el tratamiento. Entonces, miremos cuáles fueron los pacientes, cómo nos fueron las vacaciones óseas. ¿Qué pasa cuando en población no seleccionada se realizan vacaciones óseas? Este análisis fue hecho es un análisis abierto en el cual se evaluaron pacientes franceses, 183 pacientes, de estos 31 fueron a vacaciones y 135 pacientes continuaron con intervención. Miren que para este momento todos los medicamentos todos los pacientes estaban con bifosfonato, ningún paciente para esta época no había todavía denosumab, y algo muy importante, el 93% de los pacientes, el 50% de los pacientes tenían fracturas. O sea, si uno mira el estudio, una gran parte de los pacientes
ya no eran candidatos, pero para cuando sale el estudio las indicaciones de vacaciones todavía eran muy incipientes. ¿Y qué encontraron ellos? En esta gráfica, en la línea punteada azul, es el resultado en los pacientes que recibieron tratamiento. El riesgo de fractura fue del 11.9% cuando los pacientes continuaron el tratamiento y se les evaluó a 35 meses. Pero en los pacientes en vacaciones óseas, ¿qué pasaba? Se incrementó el riesgo de fractura un 16.1%. En conclusión, en población no seleccionada que recibían bisfosfonatos independiente del tiempo de intervención, el riesgo de fractura puede ser del 40%. ¿Qué significa eso? Que si nuestros pacientes están recibiendo un medicamento bifosfonato y se quedan sin medicamento, no necesariamente están protegidos. Y el retiro del medicamento antes de que los pacientes cumplan las metas nos deja al paciente desprotegido independiente de cuál bifosfonato esté utilizando. O sea, no podemos pensar que un paciente mayor, porque recibió 1 o 2 años, independiente del bifosfonato, ya quedó protegido. Si a ese paciente no le ofrecemos una intervención, ese paciente se nos va a volver a fracturar. Ahora, este es un estudio mucho más grande que fue un estudio hecho en Medicare, un estudio, perdón, del gobierno americano, en el que evaluaron qué pasaba con las mujeres en una cohorte inmensa y su fractura de cadera una vez los pacientes suspendían el medicamento. O sea, es un estudio parecido al anterior, pero con una población mucho mayor. En una población que tiene 78.5 años, el 71% estaba con alendronato. El 40% de estos pacientes fueron llevados a vacaciones y el número de fracturas de cadera fueron 3.745 pacientes. ¿Qué encontraron? Las vacaciones óseas mayores de 2 años incrementaban el riesgo de fractura un 39%. Vuelvo a lo que decía anteriormente. Pensar que un paciente, porque recibió algún bifosfonato en algún momento, está protegido, es un error. Debemos buscar la forma que el paciente ahora que está en casa no suspende el medicamento para osteoporosis. En la tabla podemos ver cómo a mayor tiempo de suspensión del medicamento, el riesgo de fracturas venía subiendo. No nos podemos quedar tranquilos porque el bifosfonato, pensando en que un medicamento como el bifosfonato, que es de larga acción, va a tener a nuestros pacientes protegidos durante un periodo como el que estamos viviendo, donde el paciente, no sabemos cuándo nuestros pacientes van a volver a salir. Estos son los estudios, estos son los análisis finales de Medicare para esa fecha. Pongámoslo en un contexto. Si los pacientes dejan de recibir medicamentos para osteoporosis por COVID o porque no van a sus centros y esos pacientes no se les ha estratificado el riesgo de fractura, en otras palabras, mandamos a vacaciones a todos los pacientes, podemos esperar un 30% en el riesgo de fractura de cadera para los pacientes que recibían alendronato o risedronato, con un poco efecto del zoledrónico. Luego de 2 años en vacaciones, el riesgo de fractura de cadera es del 60%, tanto para alendronato como para risedronato, y comienza a aparecer el riesgo de fractura para otros medicamentos. Y luego de 4 años, el riesgo de fractura para alendronato es del 80%. O sea, el COVID no puede ser una indicación de vacaciones óseas y debemos buscar la forma de que esos pacientes o reciban el medicamento o los podamos estratificar antes de suspender el medicamento.
Esta es la última publicación de Medicare en el cual evaluaron nuevamente lo del riesgo de osteoporosis y seguimiento luego que los pacientes riesgo de fractura luego que el paciente suspende el medicamento. Para eso tomaron a los pacientes con un año de lavado, le iniciaron bifosfonatos y dieron 3 años al menos de bifosfonato y los pacientes tenían que tener 80% de adherencia. Les recuerdo que la adherencia ideal en osteoporosis es al menos de un 80%. Eso significa que un paciente no debe perder más de 12 semanas al año de intervención. 12, eso es lo que la mayoría de los análisis estudian. Y es que máximo un paciente puede perder 2 a 3 meses luego del bifosfonato que esté recibiendo. Y después de una intervención de al menos 3 años, los pacientes fueron seguidos por al menos 24 meses de un periodo llamado de vacaciones. Recuerden, estos pacientes son población no seleccionada, son población general. Es como que tuviéramos pacientes en la casa, los llamáramos y les dijéramos, suspende el medicamento porque hay un virus afuera. El 28% de los pacientes están en vacaciones y el 71% no vacaciones. El bifosfonato más utilizado fue el alendronato con un tiempo de exposición de 5 años. ¿Qué pasó con la fractura de cadera? Los pacientes que continuaron el alendronato tenían un riesgo de 8.8 de fractura de cadera, mientras que los que lo continuaron del 13. Y valores similares aparecieron para zoledrónico. Se encontró que en análisis de Medicare, en 81,000 pacientes, el retiro de los medicamentos se asocia con un incremento en el riesgo de fractura. Y como desenlace final, habrá que el incremento del riesgo de fractura es del 30%. Ahora, si uno hasta aquí evalúa, uno piensa, entonces a todos los pacientes en vacaciones les va mal. No, no a todos les va mal. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el paciente debe ser seleccionado y debe ser analizado para definir qué pacientes en verdad puede suspender el medicamento, pero no aplica para todos, independiente del medicamento que el paciente esté recibiendo. Este es un análisis publicado hace 2 añitos, hace 2 años, en el cual evaluaron ya 30,000 pacientes en 3 grupos: los que continúan el medicamento, los que tenían un medicamento con menos de 50% de pérdidas de dosis durante un año, y los pacientes en vacaciones que recibían al menos un año sin medicamento. El medicamento más utilizado fue alendronato y mira una gran diferencia con los otros. El tiempo de intervención fueron 5 años, comparado con otros estudios de una intervención muy corta. Que encontraron que los pacientes en vacaciones tenían menor morbilidad, mayor índice de masa corporal, menor número de fracturas y menor número de caídas. O sea, este análisis es interesante porque es el primer análisis que nos define ciertos factores de riesgo que van a ser determinantes. ¿Qué encontró el análisis? Que los pacientes en vacaciones tenían menos riesgo de fracturas totales que los pacientes no adherentes, y los pacientes en vacaciones también tenían menos riesgo de fracturas que los pacientes que continúan el tratamiento. Y eso aplicaba para todas las otras fracturas. ¿Cómo se explica este análisis con unos resultados tan diferentes a los otros? Que los pacientes que estaban en vacaciones eran posiblemente pacientes de entrada de menor riesgo de fractura, eran más jóvenes, tenían mejor masa, mejor densidad mineral ósea y tenían un tratamiento más extenso previo al retiro. Y nos ayuda a pensar que no todos son para vacaciones, pero no todos son para suspender indefinidamente el medicamento. Finalmente, ya este tema de las vacaciones llega hasta los oídos de la IOP,
que es la International Osteoporosis Foundation, y definen, bueno, vacaciones sí o vacaciones no. Y analizamos el último estudio. Este último estudio es la posición oficial de la Organización Internacional de Osteoporosis respecto a las vacaciones. Y quieren retomar el tema de las vacaciones. ¿Cuál es el problema del tema de las vacaciones? Que existe una preocupación generalizada porque los pacientes son llevados a vacaciones sin tener una clara indicación. Y este análisis quería responder 4 preguntas principales. Número 1, si el riesgo de fracturas se aumentaba al interrumpir el tratamiento. Número 2, si la tasa de fracturas disminuyó o permanecía estable. Número 3, si las fracturas disminuían o número 3, existían pacientes que eran candidatos a más riesgo de fractura. Y número 4, el número de eventos adversos. Hacen un análisis de todos los estudios de extensión y encuentran que en el Horizon, que es el de zoledrónico, la densidad mineral ósea también estuvo constante en el grupo de zoledrónico 6 años, pero disminuyó levemente en el grupo de pacientes que lo suspendían. Las fracturas morfométricas vertebrales se duplicaron, pero no hubo diferencias en otras fracturas. Conclusión del Horizon: el retiro temprano del medicamento, así sea un medicamento como el zoledrónico, que es de larga acción, hace que el riesgo de fracturas no vertebrales se incremente. Y posteriormente en el Horizon de 9 años, donde los pacientes reciben zoledrónico 9 años contra zoledrónico 6 años, el grupo que recibió zoledrónico solo por 6 años tenía mayor disminución en la densidad mineral ósea. El estudio FLEX, que fue el estudio de extensión del dendronato, también nos tocó el tema, y encuentran que los pacientes de alto riesgo tienen mayor riesgo de fractura vertebral clínica. El estudio BERT encontró que la densidad mineral ósea disminuía en los 2 grupos. Ese es el estudio de risedronato. Y el análisis del FREEDOM encuentra que el número de fracturas al detener el tratamiento es el 9% en placebo y 7% en denosumab. Los factores de riesgo que determinan definitivamente si los pacientes se beneficiaban eran la edad del paciente y los factores de riesgo previo del paciente. En otras palabras, si vas a mandar a un paciente a vacaciones, es un paciente que no debería tener fractura previa, que debería ser menor de 70 años y que debería tener densidad mineral ósea en cadera y en cuello femoral cerca a lo normal o en rango de osteopenia. Si envías a un paciente a vacaciones por fuera de esos tiempos, es posible que ese paciente caiga en el grupo de pacientes de alto riesgo de refractura. Y debe quedar claro que es independiente del medicamento que se suspende. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este estudio? La mayoría de los médicos suspenden el medicamento arbitrariamente. Existe una población de riesgo que, independiente del medicamento, se debe dar tratamiento indefinido. Indefinido es al menos 5 años. Si usted escoge la población, le va mejor. O sea, las vacunas no son para todo el mundo. Los tratamientos a largo plazo con los bifosfonatos antirresortivos tienen una alta tasa de riesgo-beneficio. Y miren este dato: por cada 10.000 mujeres en vacaciones, durante el primer año se previenen 2 fracturas de fémur atípicas, pero se presentan 25 fracturas de cadera. Y el último punto es el punto del denosumab, que es la última batalla, que el denosumab sabemos que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el ligando del RAN. No está pegado a la matriz ósea, eso le da una debilidad y una fortaleza. La debilidad es que tiene un efecto que se pierde cuando el medicamento se suspende, pero también tiene ese beneficio sobre los eventos adversos. ¿Qué pasa cuando se suspende el denosumab? Existe un incremento en los marcadores de recambio óseo. Eso fue analizado desde los primeros estudios. Un incremento en el recambio de marcadores óseos que comenzaban en el mes 3 y se extendían hasta el mes 12 a 30, y los marcadores volvían al bazar al mes 48.
Y la densidad mineral ósea se comienza a perder y se pierde luego de 2 años de tratamiento. Desde el 2016 hasta el 2018 se comienzan a publicar estudios de pacientes que pierden rápidamente densidad mineral ósea y que esa pérdida de la densidad mineral ósea se asocia con fracturas, las mal llamadas o bien llamadas fracturas por rebote. En total, a la fecha hay 70 casos de fracturas por rebote o fracturas luego del retiro del denosumab en diferentes series. En una edad promedio de 67 años, los pacientes habían recibido dosis de denosumab de al menos 6.3 dosis. Y muy interesante, el tiempo entre la última dosis y la fractura es en promedio 11 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que el medicamento se suspenda y la fractura se presente inmediatamente, sino que los pacientes, los que presentaron fracturas, tenían el mayor riesgo de fractura en el mes más 5, luego de haberse atrasado en la aplicación. Y el número de fracturas en promedio fueron 5. Este fue el estudio más grande de fracturas de rebote o fracturas luego del retiro, que es Anastasillakis, que evaluó 24 pacientes, 112 fracturas. El promedio de fracturas por paciente fue 4.7. Las vértebras más fracturadas fueron las vértebras de la unión dorsolumbar, básicamente T12. A mayor tiempo de exposición a denosumab, mayor tiempo de fractura, y tiempo en la última dosis de denosumab a la fractura era aproximadamente 11 meses. Por recomendación de la IOF, el paciente que recibe denosumab no debería atrasarse más de 4 a 6 semanas de la aplicación, pero los estudios muestran que las fracturas por rebote, entre comillas, se presentaron en el mes más 5. ¿Cuáles son las características? Una tercera parte de los pacientes tenían fracturas previas, o sea, ya eran pacientes de alto riesgo. No se debería suspender el denosumab en pacientes con fractura previa. El paciente con fractura previa de denosumab se comporta similar al paciente con fractura previa por otros medicamentos. O sea, la fractura previa es el verdadero riesgo de que el paciente se nos refracture. Las características son que son fracturas súbitas en sitios parecidos a la osteoporosis. Y luego el tiempo de la intervención no es que el medicamento se agote y el paciente se fractura la semana siguiente, sino que el paciente tiene fracturas entre el mes 8 y 16. Esto fue ya para ir terminando, estos son los análisis del FREEDOM, que son los estudios que evaluaron la densidad mineral ósea y qué pasaba con esos pacientes sometidos a intervención que habían suspendido el medicamento. Les recuerdo que el FREEDOM fue el estudio original del denosumab, y en este análisis se evalúan cuántos pacientes se fracturaron luego del retiro para definir el verdadero riesgo y si existencia o no de rebote. Se analizaban los estudios FREEDOM y lo que se quiso mirar eran las fracturas prevalentes, las fracturas nuevas y la presencia de fracturas. En azul tenemos los análisis del FREEDOM. En total habían 470 pacientes en el brazo de de placebo, y 400 en denosumab, 327 en denosumab y 678 en el brazo de extensión. ¿Qué se encontró? En azul el FREEDOM, recuerden, de placebo más denosumab, y en el estudio FREEDOM extensión todos los pacientes llevados a 10 años con denosumab. Existían fracturas previas en ambos grupos, y los pacientes luego del tratamiento, que es interesante recalcarlo, los que venían con placebo, el 42.8% al retirarse del estudio tuvieron medicamento por su entidad de salud, mientras que en el grupo de denosumab solamente el 14.5% tenían tratamiento al retiro del medicamento. La pregunta: ¿si se fracturaban tanto luego del retiro? En esta gráfica, en las dos columnas de la izquierda vemos qué pasaba con el placebo, y en las dos columnas de la derecha vemos qué pasaba con el denosumab.
En la franja blanca, en la columna blanca, miremos qué tantas fracturas vertebrales se producían. En los pacientes de placebo, durante el Freedom, se presentaban 7% por cada 7 pacientes por cada 100 pacientes año, y en el brazo del denosumab 1.2 pacientes. Luego de suspender el medicamento y quedar los pacientes por fuera del estudio, el número de fracturas en placebo era 8.5 por cada 100 pacientes año, y en el grupo de denosumab 7.1 pacientes por cada 7.1 casos por cada 100 pacientes año. En la gráfica de abajo miramos cómo la tasa de fracturas vertebrales en pacientes no fue mayor en el grupo de placebo que en el grupo de denosumab, pero hubo una excepción. Los pacientes que presentaron fracturas y estaban con denosumab sí tenían más fracturas múltiples que los pacientes que habían venido con placebo. Tenían 4.2% veces más riesgo de fracturas múltiples contra 3.2 veces más riesgo de fracturas múltiples en el grupo de placebo. ¿Cuál es el mayor predictor de fracturas en pacientes con denosumab? Posiblemente la presencia de fracturas previas. En otras palabras, los pacientes de alto riesgo para osteoporosis y fracturas, los pacientes de alto riesgo para bifosfonatos terminan siendo también pacientes de alto riesgo de denosumab. Los pacientes que tengan fractura previa mayores de 75 años y que tengan densidades minerales muy bajas en cadera no son pacientes para retirar el medicamento. Ahora, ¿cuál es la posible causa de que se presenten estas fracturas? Si bien el número de fracturas es un poco alarmante, llama la atención que en más de 3 millones de pacientes tratados el número de casos es muy alto, y posiblemente tendría relación con esto, con una mutación del gen del RAN. Existen poblaciones, aún no claramente diferenciadas, que tienen una sobreexpresión del RAN por mutaciones en este mRNA. Estas mutaciones hacen que estos polimorfismos, tengan mayor expresión de RAN y se terminan fracturando. En conclusión, según el estudio de Anastasia, la fractura al retirar el denosumab probablemente no tiene que ver fisiopatológicamente con sobreregulación de los marcadores de osteoclastos que son genéticamente determinados. ¿Qué hacer con un paciente con denosumab? ¿Qué se podría hacer? En esta gráfica miramos en la línea azul, primera línea azul encontramos el paciente que viene con denosumab y el paciente que comienza a incrementar los marcadores de recambio óseo, que es la gráfica en rojo. ¿En qué momento colocar el medicamento? Tal vez si un paciente viene con denosumab, el mejor momento es colocar el alendronato antes de que se agote el tiempo y colocar el zoledrónico luego 3 meses posterior a la dosis que debería corresponder. Ya ampliaré este tema en un minuto. ¿Qué viene en un futuro? Este estudio que está en curso debe salir en poco menos de un año, que son pacientes que reciben denosumab y reciben zoledrónico posterior a la última dosis. O sea, el paciente, una vez terminan denosumab, reciben zoledrónico o 6 meses, al mes 6, o al mes 9, o al mes 12, luego de la última infusión. Esos pacientes tendríamos los resultados en año. El otro estudio que está en curso para el 24 es dar alendronato zoledrónico. Basados en evidencia, ¿qué podríamos hacer? Si tenemos un paciente que por uno u otro motivo venía con denosumab y se va a perder el paciente por denosumab, deberíamos idealmente comenzar alendronato 5 a 6 semanas antes de que se cumpla el tiempo máximo de denosumab. En otras palabras, si el paciente coloca el denosumab en el mes de enero y la próxima dosis sería en julio, según esta recomendación de Olivier Lamy, podríamos comenzar alendronato en mayo para protegerlo esos marcadores de recambio.
La recomendación del AMI es hacer densitometría y marcadores de recambio cada 2 meses, pero sabemos que en nuestro medio es imposible. Entonces, si vamos a iniciar el endronato luego del denosumab, iniciarlo un mes antes. Si vamos a iniciar de zoledrónico, la propuesta es iniciar el zoledrónico 6 meses luego el denosumab o, en recomendación de expertos, 9 meses luego de la última dosis y hacer seguimiento con marcadores óseos. La conclusión: si un paciente se nos va a quedar sin denosumab y es técnicamente imposible continuar, lo que sería lo ideal, deberíamos pensar en comenzar o alendronato antes de que se cumpla el tiempo del denosumab o el zoledrónico una vez el tiempo se haya cumplido, especialmente en pacientes de alto riesgo. Conclusión: la disminución de nosotros, el papel de nosotros en osteoporosis es la disminución del riesgo de fracturas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra meta en osteoporosis es que el paciente no se nos fractura. La segunda, hay que conocer las vías para individualizarlas y conocerlos. Tercero, los eventos adversos son muy infrecuentes y en el caso de la fractura de fémur podría ser controversial si en verdad existe. Es fundamental estratificar el riesgo del paciente. No podemos pensar que un paciente, porque haya recibido 1 o 2 o 3 dosis de un medicamento de larga acción o un medicamento de corta acción, va a estar bien sin estratificarlo. No podemos descuidar a los pacientes mayores, sobre todo si tienen fracturas previas. Las vacaciones son tan importantes como definir si el medicamento se inicia o no se inicia. Las vacaciones no son obligatorias. En pacientes no seleccionados, si todos los mandamos a vacaciones y tenemos mucha suerte, la tasa de refractura es del 30%. Si tenemos menos suerte, la tasa de refractura es del 47%. Y estas tasas de refractura son independientes del medicamento que uses. Existen casos donde más es mejor, o sea, no todos los pacientes tienen un tiempo mínimo. Hay pacientes que van a necesitar más intervención para mayor prevención. Y en el caso de la pérdida de densidad mineralosa por denosumab, siempre va acompañada de elevación de los marcadores de recambio. Lo ideal es siempre continuar con denosumab, especialmente en pacientes que tienen fractura previa, teniendo presente que el tiempo de ventana máximo de atraso, según la IOF, es de 4 a 6 semanas. Lo de las fracturas rebote, hasta que se conozca una fisiopatología, pudiese corresponder a una población muy específica con una mutación en el marcador del RAN. En 2 millones a 3 millones de pacientes tratados, poco más de 90 han tenido fracturas múltiples. Hay que buscar opciones de intervención para no perder los beneficios. No nos podemos quedar cortos en esto. No podemos tener al paciente bien de la presión, bien del azúcar y que nos fracture la cadera. Y una cosa que yo insisto, la osteoporosis no es el paciente para desatrasarnos en consulta. O sea, no podemos considerar que vemos diabetes o vemos lupus o vemos artritis, vamos atrasados en consulta y menos mal me llegó un paciente con osteoporosis que aquí me desatraso. Eso era lo que tenía para decirles hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vargas. Excelente presentación, como siempre. Tenemos varias preguntas. La primera, ¿hay alguna recomendación sobre terapia con denosumab durante la pandemia por COVID-19? Perdón, ¿hay alguna recomendación? Sobre la terapia con denosumab durante la pandemia por COVID-19. Pero la pregunta será en relación a inmunosupresión o será en retiro a vacaciones o... Sí, la pregunta de inmunosupresión también está, pero yo creo que esta primera es relacionada específicamente con si hay recomendaciones de las guías internacionales respecto a la terapia durante la pandemia.
Listo. Las recomendaciones durante la terapia para COVID son recomendaciones de la IOF y aplican para todos los medicamentos. O sea, no solo para denosumab, sino también para los antirresortivos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que el paciente no debe suspender el medicamento. Recordemos que la población más susceptible de más riesgo de muerte por infección por COVID, lastimosamente también la población de más riesgo de osteoporosis y de fractura. Entonces, esta población no se debe suspender el medicamento. Y se debe recordar que hay tiempos de ventanas, o sea, que no quiere decir que si un medicamento se suspende al otro el paciente se fractura. Pues claro que se puede fracturar, pero es fruto del azar. Los medicamentos nos dan un tiempo de ventana que puede ser hasta de 10 semanas, 12 semanas para bifosfonatos y hasta 6 semanas según la IOF para denosumab. Creo que esa es la pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta adicional y es, ¿el denosumab tiene un efecto inmunosupresor? ¿Podrían estar los pacientes con más riesgo de adquirir COVID? Ya en el estudio Freedom, que fue el estudio pivotal original, se encontró que los pacientes con denosumab tenían más riesgo, hacían más celulitis. Sin embargo, cuando los análisis posteriores encontraron que los pacientes que recibían denosumab tenían más enrojecimiento de la piel cuando hacían celulitis, pero no celulitis más grave. Eso llevó a subanálisis posteriores que encuentran que el denosumab es un medicamento bastante específico y que no se debe considerar un inmunosupresor. De hecho, hay otros análisis, creo, de hace 2 años, en 200 pacientes con osteoporosis que recibían biológico, o sea, inmunosupresores de diferentes tipos, y se les dio denosumab. La aplicación de denosumab en pacientes con inmunosupresión no incrementa el riesgo de inmunosupresión. Y en la aplicación de denosumab en pacientes no inmunosuprimidos tampoco inmunosuprime y no genera riesgo de infección ahora que estamos con esta pandemia. Gracias, doctor. Muy amable. Tenemos una pregunta adicional. ¿Cuál es el mecanismo por el cual un antirresortivo óseo tiene ganancia ósea comparado con neoformadores óseos? Ya. Hay varias teorías respecto al mecanismo de acción de los bifosfonatos. Los antirresortivos producen ganancia ósea porque bloquean una enzima denominada la farnesil pirofosfato sintasa. Esta hormona es una hormona responsable de que el osteoclasto se divida. Los bifosfonatos, al bloquear el metabolismo del pirofosfato, básicamente son medicamentos mata osteoclastos. Eso hace que el osteoblasto prime, y se produzca una ganancia ósea. El denosumab bloquea una línea que se llama la línea del RANK y si bien no mata el osteoclasto directamente, es un medicamento que evita que los osteoclastos maduren, y los osteoclastos al no madurar pierden su capacidad antirresortiva. Los osteoformadores son medicamentos que tenemos en Colombia, el Forteo es una hormona recombinante humana paratormona que tiene el mismo efecto que tiene la paratormona en estimulando la formación de hueso por el osteoblasto. En otras palabras, el real osteoformador es el teriparatide y en un futuro el romosozumab y el abaloparatide. Y lo que hacen los bifosfonatos es básicamente bloquearlo el efecto antirresortivo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, manejo de osteoporosis no posmenopáusica, farmacológica o metabólica y en sexo masculino. Me imagino que la pregunta se refiere a recomendaciones en el manejo de osteoporosis en estas entidades. Osteoporosis. No posmenopáusica, farmacológica o metabólica y en sexo masculino. Estas son 2 preguntas. ¿Cierto? Sí. Sí, señor. Bueno, la osteoporosis masculina, primero es fundamental el tema.
La densitometría debe ser solicitada en toda mujer mayor de 65 años y en todo hombre mayor de 70 años. O sea, todo hombre mayor de 70 años tiene que tener densitometría ósea. Los medicamentos con más estudios en hombres son los mismos medicamentos que tienen estudios en mujeres. Sin embargo, en pacientes que tengan osteoporosis y tengan más de 75 años, el zoledrónico es una excelente opción. Y en hombres que tengan antecedentes sea de próstata con posibilidad de metástasis, el denosumab es una excelente opción. Sin embargo, lo importante finalmente es que la osteoporosis en hombres se trate, ya sea con uno o con otro, y eso es un tema que ojalá algún día me volvieran a invitar para hablar de osteoporosis masculina, porque si bien los hombres nos fracturamos menos, cuando nos fracturamos nos morimos más. Y la segunda pregunta, doctora, era la osteoporosis premenopáusica. La osteoporosis premenopáusica en verdad que es un tema tan heterogéneo y tan amplio que es muy complejo de responder de una sola forma. Lo primero, si ese paciente tiene una falla hormonal, el paciente debe recibir terapia hormonal dentro del tratamiento de su osteoporosis premenopáusica. Si ese paciente no tiene falla hormonal, o sea, la mujer de 35, 40 años, y no tiene falla hormonal, o sea, hormonalmente ya se intervino, ¿cuáles son las opciones? Se debe recordar que esa paciente se evalúa por Z-score, no por T-score, sino por Z. Si el Z-score está entre menos 2.0 y menos 3.0, probablemente esa paciente se beneficia de suplemento vitamínico, optimizar el estilo de vida y una densitometría al año siguiente. Si el paciente tiene un Z-score entre 3, superior a menos 3, un Z, recuerden, es mujer menor de 50 años, requiere intervención. No hay una claridad de cómo es la intervención. Recomendaciones dependen si el deseo o no de tener hijos. Si la mujer tiene ya paridad completa, hay que dar un bifosfonato de acción corta. Si la mujer ya tiene paridad incompleta, se puede dar un bifosfonato de acción larga. ¿Cuál sería la diferencia entre esta población y una mujer posmenopáusica? Que las dosis no se dan permanentemente, sino que se dan por dosis respuesta. O sea, hay que llevar al paciente a metas y luego que se llegue a metas, se suspende el medicamento en 1 o 2 dosis y esperar, 1 o 2 dosis y esperar. Diferente a la posmenopáusica, que de entrada son 3 a 6 años. Muchas gracias, doctor Vargas. Ay, perdóneme, ¿lo interrumpí? No. Gracias. Tenemos muchas preguntas, pero en aras del tiempo vamos a cerrar con esta última. No, pero les puedes dejar, si quieren se pueden conectar en la presentación, está mi correo y con mucho gusto voy respondiendo las preguntas y la bibliografía si la necesitan. Perfecto, doctor Vargas, excelente. Entonces cerramos con esta última. Dice, ¿por cuánto tiempo recomienda dar vacaciones de alendronato? Y después de las vacaciones, ¿se continúa el alendronato por cuánto tiempo? Ya. Entonces, contextualicémonos. Tenemos un paciente que tiene alto riesgo, más de 75 años y tiene fractura previa. Ese paciente no lo puedes mandar a vacaciones. Si mandas a vacaciones a ese paciente, van a ser sus últimas vacaciones, porque la tasa de fractura puede ser del 40%. Pero si tienes un paciente de bajo riesgo, tienes que tener 3 consideraciones si tienes alendronato. Número 1, que el paciente tenga menos de 70 años. Número 2, que el paciente tenga unos valores de T-score en cadera en rango de osteopenia. Y la tercera es que el paciente no tenga fracturas. Entonces ya hiciste la lista de chequeo y vas a mandar al paciente alendronato a vacaciones. Si yo mando un paciente a vacaciones y tengo la posibilidad de hacerle densitometría al año, le continúo haciendo densitometría cada año hasta que el paciente
viole alguna de las reglas que me obligó a llevarlo a vacaciones. Me explico. Si ese paciente viene con alendronato en un mundo ideal y yo le puedo hacer densitometría, lo saco de la vacación, si pasa los 70 años, si entra en osteoporosis en cadera femoral en cuello o si se fractura. Pero si ese paciente no tengo el mundo ideal, no le puedo dar tratamiento, no puedo seguirlo, el risedronato, las vacaciones son de 1 año, el alendronato, las vacaciones son de 2 años y el risedronato, el zoledrónico serían de 3 años. Eso quiere decir que independiente del medicamento, si uno quita el medicamento, nos podemos fracturar. Bueno, y al retirar el medicamento se puede reiniciar con el que el paciente venía. ¿Listo? Gracias, doctor Vargas. Yo creo que es el momento de agradecerle a usted y a todos los asistentes, a todos los que buscaron el tiempo para conectarse a esta teleconferencia, a esta charla. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Interna por el espacio. Y bueno, importantísimo no olvidar que estos pacientes y específicamente como habla el doctor en alto riesgo, pues la idea es que continúen su tratamiento y evitar fracturas por fragilidad, que como les comentaba anteriormente y muchos de ustedes ya saben, una causa muy importante de gastos para el sistema de salud, de alteración para la calidad de vida del paciente y por supuesto en la conformación familiar también hay alteración. Me despido, doctor Vargas, nuevamente dándole un agradecimiento No, muchas gracias inmenso. a todos y queda mi correo y si en algo les puedo colaborar. Y si me quieren invitar a hablar de osteoporosis masculina, osteoporosis en lo que quieran, en verdad que siempre será un placer. Así es, nosotros también estaremos encantados, doctor, de tenerlo nuevamente. Y bueno, me despido. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos.